En este video les vamos a presentar la situación problema de la materia de análisis de datos. Este reporte presenta datos que fueron analizados en Excel y a partir de hacer los cálculos estadísticos se les dio una interpretación sobre lo que significa dicho valor. A continuación se explicará qué significa cada uno de los coeficientes y porcentajes presentados. Los datos como coeficientes de correlación, determinación, intervalos de confianza, regresión lineal simple y múltiple nos pueden ayudar a entender cualquier hecho o fenómeno y predecir lo que va a pasar a continuación. En este caso, solo nos enfocaremos en el dióxido de azufre y una relación con las variables meteorológicas como son la humedad relativa, la temperatura, la presión atmosférica, entre otras. Los datos analizados hacen referencia a la concentración de contaminantes en la región norte del estado de Chiapas. Como se puede ver en la primera gráfica, hay una relación entre el año y la concentración del contaminante. Se realizó un gráfico de dispersión con una línea de tendencia, esto para así poder visualizar de mejor manera los datos. Y se colocó la función modelada como también el coeficiente de determinación. La línea de tendencia se puede utilizar para tener un pronóstico de qué sucederá el siguiente año, mientras que el coeficiente de determinación muestra qué tan confiable es esta línea de tendencia. Y entre más se acerca al número 1, significa que es más cercano a la realidad. Después con los mismos datos se calculó las estadísticas de regresión lineal simple, ya que solo se cuenta con una variable. El coeficiente de correlación nos dice que la concentración de contaminación y el año se conectan fuertemente y tiene un signo negativo, lo que indica que es una correlación inversa, dándonos a entender que cada año que pase el, la concentración de contaminación está disminuyendo. Por esto sabemos que está bien porque coincide con el coeficiente de determinación si lo elevamos el primero al cuadrado. Para calcular el pronóstico en Excel se usaron los coeficientes de las estadísticas de regresión de intercepción, pero siempre se debe tomar en cuenta que esto es una predicción y aproximación y que existen aún más variables que pueden afectar el resultado. Para la parte 2 se utilizó la siguiente tabla con los datos que fueron proporcionados. Pues primero se tuvo que ajustar el modelo de regresión lineal múltiple para estimar la concentración. Se sacó primero la tabla de correlaciones y se fijó en la colinealidad más grande que había, que era de 0.9 entre humedad relativa y temperatura. Entonces se descartó humedad relativa porque está más cerca al 0 y temperatura está más cerca del 1. Se descartó y se sacaron las estadísticas de regresión. Y se usaron las concentraciones mensuales y en X se utilizaron las demás variables. Entonces nos dan estos coeficientes. Esta es la intercepción con Y en el eje Y. El tiempo es qué tanto cambia la concentración cada mes. La temperatura es qué tanto cambia la concentración con cada grado. Y la presión atmosférica es qué tanto cambia la concentración con cada unidad de presión que cambie. Después tenemos que la variable explicativa con mayor relevancia es la de presión atmosférica, ya que es la que más se acerca al 1 en, con respecto a la concentración mensual promedio. Pues es una correlación mediana porque es de 0.5, pero ya en el coeficiente de correlación múltiple, pues aumenta. Aquí tenemos que interpretar las correlaciones, los coeficientes. Pues tenemos que la correlación múltiple tiene de valor 0.7. Esto quiere decir que es una correlación fuerte, es directa porque es positiva y pues es la relación entre las variables y la concentración de contaminantes. El coeficiente de determinación nos dice que el porcentaje que se explica en la fórmula modelada y que tanto se saca la realidad. Y es de 0.7. El coeficiente de determinación ajustado es como el de determinación normal, pero se toman en cuenta otras variables como la varianza y es de 0.4.
y el error de estimación nos indica el error que tiene en promedio el modelo de regresión comparado con los datos reales y podemos ver que es de 1.3. Después realizamos la hipótesis global F, que es 1 menos valor crítico de F multiplicado por 100 y nos dio 93.2. Esto quiere decir que tenemos una conclusión favorable al modelo, ya que sí cumple con las reglas de rechazo. Entonces podemos esperar que al menos una de las variables independientes consideradas en el modelo tiene una relación con la variable dependiente. En conclusión, en la primera parte lo que hicimos fue basarnos en un modelo de regresión lineal simple, en el cual podemos ver que el año afectaba el resultado en concentración promedio, ya que este iba disminuyendo a pesar de los años. Consideramos útiles estas herramientas para que estuvieran más cerca de la realidad. En la segunda parte nos basamos en una gráfica de concentración lineal múltiple y vimos algunos factores como el tiempo, la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica afectaban a la cantidad de CO2. Y al final pudimos ver que la variable con más relación se trata de la presión atmosférica, ya que es la variable que más se acerca a 1.